DLV2 без стресса. Оставайся здесь, я тебе помогу. Посмотри это видео и убедиться в том, что это не так сложно. Hola, bienvenido a este curso de preparación al examen DLV2. En este curso trataré de darte algunas estrategias para que puedas resolver todas las tareas de una forma óptima. Además, veremos cómo está constituido el examen, cuántas tareas tiene y para que tengas estrategias y puedas resolver las tareas sin ninguna dificultad. El examen tiene 4 pruebas. La prueba de comprensión de lectura, que tiene 4 tareas y 70 minutos de duración. La prueba número 2 de comprensión auditiva, que son 5 tareas y 40 minutos. La prueba número 3, que es de expresión e interacción escritas, con 2 tareas y 80 minutos. La prueba número 4 es la expresión e interacción orales, en la que tienes 20 minutos de preparación y se realizan 3 tareas, 2 tareas que preparas de forma individual y una tarea que se improvisa en la sala de examinación con tu examinador. Las pruebas pueden llevarse a cabo el mismo día. Por ejemplo, si ves esta tabla del 13 de octubre, podrían llevarse a cabo en esta fecha todas las pruebas. Sin embargo, es posible que te citen un día anterior o un día posterior para hacer la prueba de expresión e interacción orales. ¿Qué acredita el examen DLV2? Acredita que tú tienes la capacidad de comprender tanto los acentos hispanoamericanos como los ibéricos y que puedes desenvolverte de una forma más o menos cómoda con temas de dificultad media. Además, puedes transmitir tus ideas, tus pensamientos y puedes interactuar con el interlocutor que es nativo de esta lengua. En estas presentaciones también te he añadido unas pequeñas tablitas con traducciones de léxico que te serán de mucha utilidad. La primera prueba ya hemos dicho que tiene 4 tareas. La tarea número 1, la primera tarea consiste en leer un texto informativo, comprender la información esencial y responder a 6 preguntas de opción múltiple, A, B o C. ¿Qué recomendaciones te puedo hacer para realizar mejor esta prueba? Bueno, una que parece un poco tonta, pero es leer con mucha atención. Leer con mucha atención porque eso te permite interpretar adecuadamente el texto, encontrar los detalles sobre los que van a venir las preguntas y te dará una visión muy clara de lo que están expresando, de la intención del autor, del mensaje que te quieren dar. Resumir la idea principal de cada párrafo te puede servir para realizar mejor las tareas, porque hay una tarea en la que han quitado algunos fragmentos de los párrafos para que los ubiques en la posición que les corresponde. Otra de las recomendaciones que te voy a dar es buscar formas equivalentes para algunas frases. Hay algunas que pueden resultar un poco difíciles, otras que serían más sencillas, como esta de estar en el paro. Podrías encontrar formas sinónimas como estar desempleado, estar sin empleo, incluso alguna frase coloquial como vivir del cuento o no trabajar, etc. Otra recomendación es siempre buscar sinónimos. Los sinónimos te permiten siempre orientarte mucho y como el examen está lleno de distractores, una gran parte de esta estrategia para distraerte consiste en poner sinónimos en las preguntas que tienes que localizar en el texto. En este caso, por ejemplo, la palabra exhausto, que significa estar muy cansado, estar molido, estar muerto, y esas expresiones pueden venir tanto en el texto como en las preguntas. Otra recomendación es interpretar adecuadamente la pregunta. Hay algunas preguntas que te parecerán extrañas por su forma, por su estructura, y es muy importante que las puedas interpretar bien para encontrar la respuesta en el texto. Otra cosa muy importante es no hacer falsos juicios de lo que estás leyendo en las preguntas. En muchas ocasiones leemos una cosa, la interpretamos de la forma que nosotros queremos y después nos quedamos con esa idea y esa es la idea que vamos a buscar en la información del texto, pero es muy posible que desde de principio ya hayamos cometido un error al interpretar la pregunta de otra forma, ¿vale? En esto puede influir el conocimiento de otras lenguas, nuestra experiencia personal, el conocimiento del mundo, nuestro carácter, muchas otras cosas más. En cada tarea siempre encontrarás las instrucciones. Es muy importante leer siempre las instrucciones para que sepas exactamente lo que tienes que hacer. En este caso, por ejemplo, la tarea número 1 dice: usted va a leer un texto sobre el efecto que tiene el ejercicio físico en la productividad laboral. Después debe contestar a las preguntas de 1 a 6, seleccione la opción correcta, A, B o C.
Y una cosa muy importante es lo que sigue, que dice marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Esto es muy importante porque al momento del examen te darán un cuadernillo donde vienen las tareas de lectura y vienen las tareas de la prueba auditiva. Entonces tú puedes marcar en el cuadernillo todo lo que quieras, puedes escribir, puedes dibujar, puedes rayar, tachonar y demás. Pero lo más importante es que tu hoja de respuestas, la hoja de respuestas se ve así, como puedes ver en esta parte inferior. Son unos cuadritos que tienes que rellenar con lápiz. La forma más óptima o la forma correcta de rellenarlos es rellenar con lápiz todo el cuadro y no se puede ni tachar, ni no se pueden poner líneas y no se pueden poner palomitas. Una cosa muy importante es que por cada pregunta haya solamente una respuesta. Si has marcado dos, entonces tendrás que borrar la incorrecta con una goma. Te recomiendo que vayas a este enlace, es la página oficial del Instituto Cervantes, donde están los exámenes DELE, y en la sección Preparar la prueba puedes encontrar el modelo y también las hojas de respuesta correspondientes a cada una de las tareas o a cada una de las pruebas. Bien, entonces, comenzamos con este texto sobre el deporte. Una recomendación importante es que leas con mucha atención. Puedes hacer una lectura general para entender la idea completa del texto, o puedes ir buscando la respuesta a las preguntas en cada uno de los párrafos. Esa es una estrategia que te puede ayudar bastante, y por lo regular en los exámenes hay una como concordancia, hay un orden que coincide y lo puedes encontrar fácilmente. En este primer párrafo leemos que el ejercicio físico no solo sirve para sacar músculo, parecer saludables y guapos y ponernos de buen humor. También nos ayuda a concentrarnos mejor y aumentar nuestra productividad. Bien, aquí está marcada esta frase porque corresponde a el inciso C de la pregunta número 1, que dice incide en el rendimiento laboral. Entonces, incidir y aumentar tienen una relación que puede ser, en este caso, en este contexto, es como un sinónimo. Si haces ejercicio, aumenta tu productividad en el trabajo. Rendimiento, ya sabes que es uspevajnost, empleado es atrudnik, el bienestar samoczucie y ganas relanie. Bien, como ves, en la pregunta número 1 te dicen, en el texto se informa de que la práctica de ejercicio físico, ¿sí?, incide en el rendimiento laboral. Entonces, como sabemos esa relación que existe entre aumentar e incidir, nosotros ya pasamos por alto los distractores que nos han puesto en las preguntas A y B, ¿sí? Una cosa importante es, por ejemplo, en este caso, si leemos A, que dice incrementa las ganas de trabajar. En la pregunta o el texto básicamente dice que aumenta nuestra productividad. Entonces es verdad que sí incrementa nuestras ganas de trabajar, pero aquí lo más importante es que tiene un resultado ese incremento de deseo en el trabajo. Entonces es más importante tener productividad, tener un resultado, que simple y sencillamente el deseo. Después vamos a la pregunta número 2, que dice, según el texto, el programa de ejercicio físico del estudio y se aplicó a más de 200 trabajadores, se desarrollaba en horas de trabajo, fue creado por Óscar de las Mozas. Aquí tienes, por ejemplo, B, que dice se desarrollaba en horas de trabajo, y hay una parte que dice fue una experiencia divertida en las que se mezclaban varias cosas: el compañerismo, la competitividad y la extraña sensación de poder realizar esta actividad como parte del trabajo. Entonces, este señor Eduardo Loyola dice que era una extraña sensación de que hacías deporte como parte del trabajo, pero no era oficial y no se desarrollaba en el horario del trabajo, ¿sí? ¿Sí? No dice exactamente que se desarrollaba en el horario del trabajo, sino como parte del trabajo. ¿Por qué C es la respuesta correcta? C es la respuesta correcta porque dice que fue creado este programa por Óscar de las Mozas. Y en el texto podemos leer que dice el programa diseñado por Óscar de las Mozas, coautor del estudio. Entonces, coautor no es el autor único, es uno de los autores, es uno de los creadores, y por eso coautor es un sinónimo de autor. Y en ese sentido tenemos que la respuesta correcta es C. Bien.
Para la pregunta número 3, tenemos en el texto, Eduardo Loyola dice que la respuesta correcta en este caso es el programa incluía deporte al aire libre. Entonces, ¿cómo se realiza el deporte al aire libre? Bueno, podemos hacerlo en la calle, en montes, en montañas, en estadios de fútbol, en pistas al aire libre. Entonces, esta palabra pista nos da la idea de que se practicaba un poco de atletismo o ejercicios al aire libre. Por eso, si vas al texto, verás que dice por el monte o por pistas de atletismo sin ningún problema. Entonces, la respuesta correcta, por supuesto, es B. Sin embargo, hay un distractor que lo tienes marcado aquí con el color verde, que dice la extraña sensación de poder realizar esta actividad como parte del trabajo. ¿Sí? Lo puedes relacionar con A, que dice que se sentía raro haciendo deporte. Pero él se sentía raro, ya lo hemos comentado, haciendo deporte en su trabajo, pero no como parte del trabajo. Haciendo deporte y haciendo ese deporte también como parte complementaria del trabajo. Bien, después vamos a la pregunta siguiente, la pregunta número 4, que dice, en el texto se dice que los beneficios de hacer deporte, y aquí tenemos un periodo en el que se empieza a reflejar el beneficio de esta actividad. Entonces, en el texto dice que son después de al menos 3 meses siguiendo un programa de actividad física. Y la respuesta correspondiente es empiezan a notarse a partir de 3 meses. Entonces, como te das cuenta, estas ideas tienen alguna relación más o menos semejante, dan una idea del periodo en el que se empieza a notar el rendimiento gracias a la actividad física. Bien, con respecto a los distractores, por ejemplo, se sienten tras la jornada laboral. La jornada laboral ya sabes que es el día de trabajo, entonces es probable que sí, pero no es la idea básica del texto. Bien, entonces en B, que dice se aprecian sobre todo en la empresa, podríamos pensar que los resultados productivos de un adulto sano mejoran a la gente, se muestra más dispuesta a colaborar por una meta en común y podríamos pensar o hacer la deducción de que eso se aprecia en la empresa, pero sin embargo no hay una aseveración en el texto ni en las preguntas. Con respecto a la pregunta número 5, que dice, según la investigación, la práctica de deporte sirve para afrontar con mayor disposición la vida diaria. Esta es la respuesta correcta. Afrontar es como protivostayats, es asimilar, tener fuerzas, deseo suficiente para solventar los problemas de la vida. Entonces, esta idea básica nos sirve para encontrar la respuesta que en el texto está expresada de la siguiente forma: para asumir las tareas de la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de tareas agradables y desagradables. Entonces, en este caso, afrontar con mayor disposición la vida diaria es poder enfrentar y superar esos pequeños problemillas del día a día. Y la pregunta número 6, que dice, según el texto, si las empresas ofrecieran programas deportivos a sus plantillas, en este caso la respuesta correcta es reducirían el absentismo laboral. ¿Qué es el absentismo? Bueno, es la baja por enfermedad, la baja por discapacidad, la baja por algún problema, un permiso, alguna causa que te impida ir al trabajo y que esté justificada. Bien, hay que poner mucha atención lo que dicen con los porcentajes. Regularmente es importante que nos fijemos bien en cuál es la idea que están dando estas cifras. Por ejemplo, si lees A, que dice aumentarían un 30% el rendimiento. El rendimiento no se especifica qué rendimiento en particular es, y por eso tenemos aquí una disminución de casi un 30% en las bajas laborales de los empleados que participaron en esta experiencia. Bien, entonces como puedes ver en esta cifra aumentarían en un 30% el rendimiento del trabajo. No se refiere a que disminuiría, ¿sí?, un poco el absentismo en el trabajo. No son sinónimos, son ideas muy parecidas, muy semejantes, pero no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que se reduciría el absentismo laboral gracias a que los resultados arrojaron que un 30% de los participantes de esta prueba mejoraron y tuvieron menos bajas laborales durante el periodo de estos ejercicios. Y así termina la prueba número 1 y
tenemos ¿qué es lo que ha requerido esta prueba? Bueno, pues que leamos con atención, que interpretemos el mensaje que nos dan en el contexto, que busquemos sinónimos y frases parecidas. Y una cosa muy importante es que siempre tengas en cuenta el tiempo. Más o menos cada texto se leerá en unos 17 minutos y es el margen que tienes para dedicarle a cada uno de ellos. Como hay diferentes tipos de dificultad en cada una de las tareas, te recomendaré que hagas primero unas y después otras. Eso lo veremos un poco más adelante. Bien, ¿y qué hemos descubierto? Hemos descubierto que se puede buscar en cada párrafo la información necesaria para contestar a las preguntas. Puede ser una palabra, puede ser una idea, puede ser un conector de texto, puede ser una perífrasis. Entonces hay que buscar esta información con mucho cuidado. Aquí tienes la tarea número 1 de la prueba número 1 del modelo del manual de preparación al diploma de español B2, al que tienes acceso con los enlaces que te hemos proporcionado para este curso. En este texto hablan un poco sobre el método de curación a través de la música y que se llama musicoterapia. En este manual se han utilizado las mismas estrategias que se utilizaron en los exámenes oficiales. Entonces te será de mucha ayuda realizar muchos ejercicios con los libros que te vamos a proporcionar y que pongas atención en los distractores. Por ejemplo, aquí ves que la primera pregunta dice, según el texto, ¿la musicoterapia es eficaz? Y bueno, la respuesta correcta es para diversas disciplinas médicas, entre ellas problemas de la vejez. Bueno, no todos sabemos qué problemas hay en la vejez, pero hemos oído sobre algunas que son muy populares como Parkinson, Alzheimer, arteriosclerosis y muchas otras cosas más. Entonces, puede haber trastornos psicóticos, de conducta alimentaria, funcionales, etc. Y por eso aquí la respuesta correcta se puede deducir a partir del fragmento que dice, también llega a la geriatría, que es una parte de la medicina que se encarga de las enfermedades de la vejez y están incluidas aquí Parkinson, Alzheimer y otras. Bien, con respecto a la pregunta número 2. En el texto se indica que el tratamiento de musicoterapia, la respuesta correcta es C. Se organiza según las circunstancias particulares de cada persona. Eso lo vemos en el texto escrito de esta forma. Para establecer los objetivos y el tratamiento, se recabará previamente información tanto del estado de salud del paciente como de sus experiencias con la música. Eso quiere decir que cada persona tiene una determinada percepción de la música y necesita un determinado tipo de melodías o de sonidos para poder curarse. Hay detalles como este de la geriatría, que es una parte de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades de la vejez, como ya te lo he dicho antes. Y tenemos aquí otras palabras que podrías conocer o desconocer, que son tratamiento, lechenie, población, naselenie. ¿Sí? Si pones atención y quieres leer este texto con un poco más de tranquilidad, entonces lo puedes hacer y ver estas palabras, no. Bien, entonces de los temas que tienes que saber, que son básicamente 7, uno de ellos es la medicina. Entonces te recomiendo que para cada uno de los temas repases el léxico mínimo que necesitas para realizar las tareas con más facilidad y con más comodidad. Bien, la pregunta número 3 dice que en el texto se indica que en las sesiones, aquí la respuesta correcta será, la música sirve para conocer los problemas de salud del paciente. ¿Cómo se expresa esto en el texto? Pues dice así, siendo la musicoterapia una terapia fundamentalmente no verbal, nos comunicaremos a través de la música y de diversas expresiones musicales para obtener información que nos permita intervenir adecuadamente. Eso nos da la idea de que la música sirve para conocer los problemas de salud de cada paciente. Tenemos la pregunta número 4, que se refiere a la música grabada. La música grabada puede ser cintas o CDs. La respuesta correcta es B, que dice no puede adaptarse a cada caso del tratamiento. ¿Y cómo está expresado en el texto? Bueno, en el texto dice, el musicoterapeuta, debidamente entrenado, será capaz de adaptar
cada música al paciente, algo que no permite la música grabada. Entonces, como vemos, si regresamos a la pregunta número 4, vemos que según el texto, la música grabada no puede adaptarse a cada caso del tratamiento. Después tenemos la pregunta número 5 y la número 6, que dice, en el texto se afirma que la musicoterapia, y la respuesta correcta es, tiene carácter oficial en algunos centros y universidades españolas. Bueno, esto del carácter oficial es ante el Ministerio de Educación y regularmente se conoce como educación reglada. Entonces, si encuentras esas palabras en el texto, entonces podrás adivinar que la respuesta correcta es la que incluye esta idea. Por ejemplo, la musicoterapia es una profesión emergente y poco conocida en España, pero ya es impartida como formación reglada en estudios de posgrado de diversas universidades y centros privados. Entonces, eso quiere decir que en algunas instituciones ya es una disciplina reglada que está reconocida por el Ministerio de Educación. Bien, con respecto a la pregunta número 6, que dice, según el texto, la musicoterapia prescinde de medicamentos. Bueno, ¿qué es eso de prescindir? Prescindir de algo es pasarlo por alto, renunciar a él, no tener necesidad, ¿sí? Que no sea básico para nosotros. ¿En qué parte del texto dice que no se requieren medicamentos? Pues aquí está expresado de la siguiente forma. Ello ahorraría dinero al Sistema Nacional de Salud y repercutiría en el bienestar integral del paciente al implicar a las personas y su entorno en actividades placenteras. ¿En qué parte del texto dice que se prescinde de medicamentos? Bueno, está en esta parte que dice, podemos resaltar su condición de disciplina no farmacológica carente de efectos secundarios. Eso quiere decir que no hay medicamentos y no hay efectos secundarios que son побочные эффекты. Llegamos a la tarea número 2. La tarea número 2 tiene una estructura diferente. Hay una estrategia para realizarla con el mayor número de aciertos y casi sin error. Bien. ¿En qué consiste esta tarea? Tienes 4 mini textos y unos enunciados que debes leer para relacionarlos con cada una de las personas que habla sobre un aspecto de su vida. Entonces, la estrategia es leer el texto, leer todos los enunciados y encontrar los que te parezcan más relacionados con la información que has leído, ¿sí? Entonces, primero, para esta tarea, la estrategia es leer primero un mini texto, leer todos los enunciados, encontrar el que corresponde a la información o el que nos parece que corresponde a la información requerida y así con los demás restantes, y el resultado puede ser asombroso porque puedes evitar en general los fallos. Tus aciertos pueden ser el 100%. Leemos el texto de Alfonso que dice, mi abuelo Emilio era una gran persona, alto, delgado, con el pelo blanco y lacio. ¿Dónde está la información relacionada con esta apariencia? Bueno, pues lo vemos en el párrafo número 10 que dice, ¿quién dice que su abuelo era canoso y tenía un gran porte? Bueno, gran porte es tener presencia, es tener buen aspecto, el pelo blanco es el pelo canoso, por lo tanto, no es muy difícil adivinar que Alfonso se refiere a su abuelo Emilio con estas palabras sobre su pelo y su apariencia exterior, su apariencia física. Bien, la segunda parte, aquí han coincidido que van consecutivamente, no es una regla. La número 11 que dice, ¿quién comenta que a su abuelo le gustaba viajar? Bien, en el texto se expresa de esta forma. Era socio del club de jubilados y se apuntaba a todas las excursiones. Decía que así practicaba más geografía que en toda su vida juvenil y laboral. Entonces, hacer excursiones no es solamente visitar monumentos, ir al museo o pasear por la ciudad. Eso indica que también una excursión puede ser, por ejemplo, viajar a otra provincia, hacer un viaje en tren o en autobús. Siguiendo con la misma estrategia, vamos a leer el texto de Javier. No. Siguiendo con la misma estrategia, vemos el texto que tiene Javier y vamos a los enunciados, que en este caso son unas preguntas. ¿Quién dice que su abuelo no tenía más que la educación básica? La educación básica en España es la escuela secundaria, que se conoce como la escuela secundaria obligatoria, que sería hasta el 8º grado aproximadamente. ¿Cómo lo dice Javier en el texto?
Aún me resulta increíble y admirable que un hombre cuya máxima educación fue la básica lograse sacar adelante a 5 hijas. Entonces, esto sí corresponde, ¿sí? Básicamente no hay sinónimos, se dice no hay sinónimos, en el texto está educación básica y en la pregunta está educación básica. Entonces aquí no hay ninguna dificultad. Si vamos a la pregunta número 15, leemos, ¿quién afirma que su abuelo le inculcó el amor a la lectura? Entonces es muy importante saber esto de inculcar, que es прививать, любовь к чему-то, y vamos a ver cómo está expresado en el texto. Dice, gracias a él leí mis primeras novelas, recuerdo con qué celo guardaba su colección de libros en el cuartito de arriba. Entonces quiere decir que por la influencia del abuelo, él empezó a leer sus mejores libros de la infancia y juventud. Entonces, inculcar los buenos principios es darle las pautas a una persona para que adquiera conocimientos o hábitos que son de beneficio para la persona. Como ves, no son proporcionales las respuestas. Puede haber una para un fragmento, puede haber dos para otra, o puede haber incluso hasta tres para alguno de ellos. Bien, en este texto de Antonio tenemos tres respuestas. En la pregunta número 8 leemos, ¿quién señala que su abuelo participaba en sus juegos infantiles? ¿Cómo lo expresa Antonio? Antonio dice, mi abuelo muchas veces se entregaba a la divertida pero difícil tarea de jugar y lidiar con nosotros. Jugaba con ellos y trataba de controlarlos, de resolver los problemas que podían surgir entre ellos por alguna discusión. Bien, después tenemos la pregunta número 12 que dice, ¿en qué texto se comenta que el abuelo fue profesor? A veces las ideas no están escritas claramente y se da solamente se insinúa básicamente la idea, pero no se dice directamente, como lo puedes ver en este caso. Fue capaz de mantener en orden y silencio clases de docenas de alumnos o clases con docenas de alumnos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el abuelo fue profesor seguramente en una secundaria o una primaria. Bien, con respecto a la pregunta 14, ¿quién recuerda a su abuelo como un gran narrador de historias? Bueno, Antonio lo dice de esta forma. Un remedio eficaz. Contar cuentos. Cuentos que inventaba sobre la marcha. Eso quiere decir que el abuelo tenía mucho ingenio, tenía la capacidad de improvisar para contarles historias que los mantuvieran entretenidos. Con respecto al último fragmento, al último texto que corresponde a Juan, también tiene tres respuestas. La número 9 que dice, ¿para quién fue muy importante el apoyo de su abuelo en los comienzos de su vida profesional? Bueno, él lo dice de una forma muy sencilla, que dice, una persona que mostró genuino interés en saber cuál era mi sueño fue mi abuelo. Esta pregunta no es muy difícil, lo podemos deducir de una forma muy rápida. Tenemos la pregunta número 13. Bien, con respecto a la pregunta número 16, ¿quién dice que su abuelo no había ido a la escuela? Juan lo expresa de esta forma. Me demostró que, sin tener una educación reglada, con la ayuda simple de tu curiosidad y tu interés, se puede llegar a saber mucho. Como ves, son tareas con un grado de dificultad no muy alto. Seguramente tú has leído mucho y si lo haces con atención, podrás resolver los modelos que tienes en el libro de una forma óptima y ver más o menos cuál es tu rendimiento. Vemos la tarea número 3, a la que yo llamo el rompecabezas. ¿Qué tiene de especial esta tarea? Bueno, esta tarea requiere en principio de más atención. Necesitas tomarte tu tiempo y concentrarte. Tiene, por suerte, solamente 6 preguntas, 6 ítems. Eso quiere decir que si aciertas 3 o 4, ya tienes muchas posibilidades de obtener una puntuación alta en esta tarea. ¿Por qué es difícil? Bueno, es difícil porque, como puedes leer en las instrucciones, dice, lea el siguiente texto del que se han extraído 6 fragmentos. A continuación, lea los 8 fragmentos propuestos de A a H y decida en qué lugar del texto 17 a 22 hay que colocar cada uno de ellos. Y, ojo, mucha atención, hay 2 fragmentos que no tienes que elegir. Regularmente estos fragmentos son muy bonitos o suenan muy bien o nos dan la idea o la impresión de que tienen que ir en el texto, pero
hay que identificarlos de alguna forma. Una forma de identificarlos rápidamente sería leer con mucha atención, interpretar la idea del fragmento y saber si esa idea corresponde a lo que está expresado en el texto. Visualmente se ve así, tiene una distribución en el cuadernillo muy visual. No cuesta mucho trabajo, puedes relacionarlo porque se ven los fragmentos bastante bien, están en una misma hoja y puedes relacionarlos con cada uno de los párrafos. Sin embargo, tendrás que leer con mucha atención para no elegir unos de los que deben ser excluidos. Hay algunos fragmentos que te pueden dar una impresión, pero que no corresponde a la idea del párrafo. Entonces, por eso es muy importante tener muy claro lo que está diciendo el párrafo y si la idea que tú quieres poner ahí se relaciona con el párrafo que estás leyendo, o es intermedio entre el primero y el segundo, o el segundo y el tercero. Veamos cómo funciona más o menos. Tienes un texto sobre los videojuegos como arte. El autor es David Cohen y dice, de cada 10 veces que aparece una noticia relacionada con un videojuego en un medio de comunicación, 9 son para decir algo malo. Casi con toda seguridad hablarán de su violencia, discutirán su papel educativo o destacarán las ganancias millonarias que genera esta maléfica industria. Bien, entonces te ha planteado su idea, dice que la opinión sobre los videojuegos es muy mala y tenemos que buscar una idea que se relacione con esto. La respuesta es C y dice, y es que en escasísimas ocasiones el entretenimiento digital es tratado como un arte, como una expresión cultural propia de nuestro tiempo. Entonces aquí es una idea contraria a lo que dice el texto, pero está muy relacionada con él. En el siguiente fragmento, en la pregunta número 18, el fragmento es el inicio de la idea del párrafo. Por ejemplo, si vemos que H dice, sin entrar a discutir si son arte o no, lo que nadie puede negar es que los videojuegos contienen elementos de otras artes. Y la continuación es la explicación con conectores enumerativos. En primer lugar, tienen mucho que ver con el arte narrativo. Y así podrían seguir. En segundo lugar, en tercer lugar, etc. Entonces, quiere decir que si un texto tiene coherencia, tiene un orden lógico, tú puedes aprovecharlo analizando un poco las estructuras que tiene con los conectores de texto, con algún adjetivo, algún sustantivo, alguna oración de relativo. Por eso te recomiendo que veas el breviario gramatical que he elaborado con pequeños vídeos y temas especiales de gramática para que salgas de dudas y puedas aprovechar mejor tus conocimientos. El fragmento número A dice, los diseñadores de juegos recrean, a veces con mucho arte, épocas, costumbres y elementos de la vida real o de la ficción. Bien, recrear es reconstruir. Entonces, si entiendes que la idea es transmitir, reconstruir, mostrar la antigüedad o alguna otra cosa, entonces sabrás que es la parte que corresponde a este fragmento y aquí hay una conjunción que dice como la I está aquí como algo aclaratorio. Y por último, también parece evidente su relación con la música. Como ves, el conocimiento de algunos elementos de coherencia o de cohesión te pueden servir mucho para poder resolver este texto, que es el que yo considero un poco más difícil que los demás. Con respecto al fragmento 20, tienes que hay un espacio vacío, pero después dice, por ejemplo, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas. Bueno, esto ya nos da una pauta para poder encontrar el fragmento, que en este caso es E, que dice, por fortuna es en el mundo del cine donde ya se empieza a reconocer la dimensión artística de los videojuegos. Por ejemplo, ¿da? Entonces, te das cuenta de que hay algunos elementos que relacionan las ideas y si los puedes encontrar, entonces no cuesta mucho trabajo darle una lógica a este texto con los fragmentos que vas escogiendo. Después vamos a ver lo que dice el fragmento 21, que es G. Para ellos, la mayoría de los jugadores de videojuegos lo único que hacen es jugar, perder el tiempo jugando. Entonces aquí es como una conclusión, como una terminación de una idea y está expresado de la siguiente forma. Quienes consideran que los videojuegos nunca serán un arte
Argumentan que la experiencia del entretenimiento digital jamás podrá compararse con la del cine y etcétera. ¿Sí? Entonces dice, no podrá compararse con la experiencia del cine y para ellos la mayoría de los jugadores de videojuegos lo único que hacen es jugar y perder el tiempo con sus cacharros. Bien, y el último fragmento, analizamos el párrafo y vemos que la terminación dice, para un jugador como yo, los videojuegos son un arte. Entonces hay que buscar alguna idea que se relacione con eso, que en este caso es B, que dice, esta posibilidad de interactuar es lo que diferencia a los videojuegos de otras artes. Y continúa la idea el autor que dice, para un jugador como yo, los videojuegos no son un arte. Entonces, en realidad son textos un poco difíciles, requieren bastante atención por tu parte, pero se pueden resolver con un poco de paciencia. Entonces, yo te recomendaría hacer la primera tarea, luego la segunda, después la cuarta que veremos a continuación, y por último la tercera, porque si requiere de más tiempo de análisis, si es un tema difícil en el que no te desenvuelves muy bien, podrás tener tiempo suficiente para resolverlo. Y te recuerdo que son solamente 6 ítems, entonces con 3 que puedas resolver, ya será una gran ganancia. Y así pasamos a otro modelo. Este modelo es del manual, tiene una estructura un poco diferente, pero es el mismo sistema. Puede contener algunos aspectos culturales, como este modelo de libro, que es el examen número 1. Puedes ver que se trata sobre el topper. El topper es un recipiente, es una fiambrera, que en España y Latinoamérica se conoce con el nombre de topper. Si tú no eres parte de esa, si tú no eres parte, si tú no eres un, si tú no eres un nativo o un ciudadano que ha vivido en los países hispanoamericanos o iberoamericanos, entonces no sabes qué relación hay de esto del topper con los recipientes, las fiambreras y demás. Entonces, un aspecto muy importante es que también te intereses por la cultura, por las tradiciones, por la forma de ser, por el carácter y algunos aspectos particulares de los españoles, los hispanoamericanos, ¿sí? Incluso de todos los países que tienen el español como lengua oficial, que también los hay en África. Bien, entonces te invito a que pruebes con este modelo. Si quieres, después puedes ver en esta parte del vídeo las claves para resolverlo. Además, te he incluido el enlace para el libro y para descargar también las claves y puedas analizar de forma inmediata la respuesta. Y así llegamos a la tarea número 4, que es una prueba de gramática pura y dura. Hay 14 ítems, son bastantes. Si hay muchos fallos, puede bajar mucho tu puntuación, pero no es tan difícil. Lo que sí se requiere es que tengas una visión bastante amplia, un conocimiento bastante bueno de la gramática en general a nivel B2. No es necesario que sepas todo el español, pero a nivel B2 es muy importante que domines o que tengas una visión clara de lo que es la gramática en este nivel de acuerdo al marco europeo de lenguas o al plan curricular del Instituto Cervantes. En esta tarea es necesario conocer bastantes cosas de gramática como las preposiciones, por, en, para, de, etc. Perífrasis, comenzar a, terminar de, objeto directo e indirecto. ¿Recuerdas? Lo, los, la, las y le, les. Los tiempos del indicativo, sobre todo el indefinido, el imperfecto y el pluscuamperfecto. Los modos como el condicional, el imperativo y el subjuntivo. Y algunos conectores de texto que se relacionan con algunos tipos de oraciones, como las condicionales, consensivas, oraciones de relativo y de otros tipos como finales, sustantivas, etc. En tu cuadernillo tienes una distribución muy visual. Está el texto, están los huecos donde tienes que poner las respuestas correctas y es muy cómodo trabajar con él. Incluso no es necesario que sepas el contenido de todo el texto porque en realidad no lo lees. A ti lo que te interesa es simple y sencillamente acertar en los huecos que te han propuesto para elegir una de las variantes A, B o C. Yo te recomendaría para practicar
primero hacerlo sin las variantes que te propone ni el examen ni el manual. Descubrir más o menos qué tanta capacidad tienes para interpretar las frases. Por ejemplo, en este caso, si vamos al texto, vemos en la primera parte que dice un deseo modesto que tardó. Aquí estamos hablando de un periodo de tiempo y sabemos que el verbo tardar es el tiempo que se necesita para alguna cosa. Entonces tardar, la preposición es en. Si has estudiado ya bastante español, es un buen momento para que te preguntes qué preposición lleva cada uno de los verbos, si son regulares, irregulares, si son transitivos, si son reflexivos, etc. Pero lo más importante es que sepas cuál es su preposición correcta. Por suerte no son muchas y te las aprenderás de una forma muy rápida. Entonces, en este caso, tardar en es la forma correcta y ya no necesitas, ¿no?, otras variantes, ¿no?, para o por. En la pregunta número 24 vemos que el término virome es desde entonces un nuevo sustantivo y un sinónimo de lapicera y de bolígrafo. Entonces, cuando hacemos referencia al tiempo, recuerdas que si hacemos la referencia del presente hacia el pasado es hace un año, por ejemplo. Si tomamos todo el periodo junto, podemos decir que desde hasta, y hablamos con exactitud de todo el periodo que ha ocupado algo. Entonces, el término virome es desde entonces, desde este año, 1938, un término que se conoce como, ¿sí?, lapicero o lápiz. Bien, en la número 25 tienes una cosa muy interesante que es la preposición a, que indica movimiento y que eso nos dará la idea de una acción paralela o el inicio de una acción, etc. Y por eso puedes ver aquí en los ejemplos, al puede usarse para indicar el tiempo en que se realiza una acción, como al salir empezó a llover, al comer no se mira el móvil, etc. Bien, entonces aquí tenemos la respuesta para 25, sería al no trabajar continuamente, que también podría ser como un sinónimo de como no trabajaba continuamente. Entonces, si pruebas tu capacidad para hacer estas tareas con tus conocimientos y luego vas a ver las respuestas, te darás cuenta de que hay algunas cosas que te pueden estar fallando y que necesitan de un pequeño repaso. Te recomiendo que veas en este breviario gramatical algunas cosas relacionadas con estos temas. Para el número 26, que dice, la tinta de su lapicera se sacaba con frecuencia y muchas veces cuando iba a realizar una entrevista. Aquí tenemos este conector cuando, que recuerdas que se puede utilizar como un conector de oraciones temporales, de pasado, de presente o de futuro. Es un fragmento que narra el pasado, una acción habitual en el pasado, y que describe un momento más o menos puntual en el que se realizaban cosas repetitivas durante un periodo. Bien, en el fragmento número 27 tenemos el pronombre de objeto indirecto. Si leemos con atención, veremos, además, estaba cansado de las quejas de su hija porque sus compañeritos del banco de atrás, en la escuela, le ensuciaban las puntas de las trenzas en el tintero. Entonces hay que repasar, si no lo sabes, todos los temas de objeto directo, objeto indirecto. De nuevo te hago la invitación para que vayas al breviario gramatical y veas unas estrategias muy sencillas para recordar el uso del objeto directo y el objeto indirecto. ¿Qué conclusión podemos sacar? Hacemos primero las tareas 1, 2, 4 y 3 al final, porque hemos visto que podría resultar un poco más difícil, podría ser un poco más complicada y necesitarías más tiempo. 2. Aplicamos bien las estrategias y economizamos el tiempo. Eso nos puede ayudar mucho porque solamente tenemos 70 minutos. Leemos con cuidado, con mucha atención. 4. Entendemos el sentido de cada párrafo y el texto en su totalidad. Buscamos antónimos y sinónimos de las palabras clave de cada pregunta, ¿no? Recordamos esto de exhausto, que es muy cansado. También evitamos y no creamos falsos juicios sobre algunos de los fragmentos del texto. No leemos una cosa y la interpretamos de otra forma. Y bueno, parece un poco extraño, pero la lógica también nos puede ayudar bastante. Esto es todo lo que está relacionado con la prueba número 1. Esta es la prueba número 2 de comprensión auditiva. En la prueba de comprensión auditiva tienes 5 tareas y 40 minutos de realización.
Cada tarea tiene su estructura y hay que crear estrategias que ayuden a resolverlas mejor. Básicamente se pueden escuchar 3 acentos: el acento argentino, el mexicano y el español. Chucho en México es Jesús, Chucho en España es cachorro y Chucho en Argentina es frío. Por eso los acentos no solamente implican la forma de pronunciación, sino también el conocimiento cultural. En esta tarea tienes 30 preguntas, son 30 ítems y el mínimo aprobable son 18 correctas, que es lo suficiente, es el 60% que te da el promedio para aprobar el examen. La tarea número 1 consiste en 6 diálogos. La tarea 1 de comprensión auditiva consiste en 6 diálogos. En estos diálogos tienes unas preguntas que debes leer con mucha atención. Como ya habíamos visto en los textos, también debes encontrar los distractores. Tienes algunos aspectos en contra. Uno puede ser que las personas utilicen expresiones coloquiales, que no puedas identificar los sinónimos o los equivalentes de las frases que mencionan, o que tengan un acento que es poco familiar para ti. Entonces, una de las recomendaciones es que tomes un papel y un bolígrafo y las cosas que no entiendas las vayas escribiendo para tener al final de la audición una referencia con la que puedas responder de forma óptima a estas preguntas. Los diálogos son muy cortos y el contenido puede ser bastante claro, pero puede estar expresado en formas gramaticales un poco complicadas o difíciles. Tendrás que recordar algunas reglas, algunos tipos de oraciones, algunas palabras, algún léxico relacionado con alguna actividad, viajes, medicina, etc. Y también fraseologismos y expresiones coloquiales. Por eso, esa recomendación de escribir en un papel o en este caso en el cuadernillo que te van a dar será un buen método. Yo, por ejemplo, soy una persona muy visual y cuando tengo alguna audición necesito escribir casi todo porque no me puedo orientar escuchándolo y leyéndolo. Tengo que escribir todo y después comparar lo que he escrito con lo que está en la pregunta. En la práctica eso puede ser muy bueno porque en la mayoría de los casos regularmente las palabras que has escrito o que no has entendido y que las has puesto en papel, al compararlas con lo que tienes escrito, pueden tener una relación, pueden tener un significado semejante y eso te ayudará mucho a encontrar las respuestas. Debes leer con mucha atención las instrucciones. En este caso dice que usted va a escuchar 6 conversaciones breves. Escuchará cada conversación 2 veces. Después debe contestar a las preguntas 1 a 6. Seleccione la opción correcta A, B y C. Esto se parece mucho a la tarea número 1 de la prueba de lectura, pero aquí tenemos una audición. Entonces, te recomiendo que leas con bastante atención las preguntas. En este caso, por ejemplo, en la conversación 1 tenemos una pregunta que es la siguiente: ¿para qué habla la mujer con su compañero? Bien, te he puesto las transcripciones para que puedas identificar rápidamente cuál es la respuesta. Ahora escucharemos la audición y podrás comprobar que esto de escribir puede resultar un buen método. Volviendo a la pregunta, tenemos: ¿para qué habla la mujer con su compañero? Para aconsejarlo, para advertirlo, para consolarlo. Si no recuerdas o no sabes exactamente qué es esto de consolar, pues es uteshatz, ¿sí? Y recuerdas también estructuras para los consejos. Entonces, yo en tu lugar es una forma con condicional, o te recomiendo que, o es necesario que, es una forma de persuadir. Y en este caso han utilizado esta forma de consejo que se ve en algunas clases. Y recordarás que este condicional indica ponerse en lugar de otra persona para comparar lo que harías tú en lugar de otro. Y está escrito de esta forma: yo que tú iría ahora mismo a verlo. No tengas miedo porque es un hombre muy cordial. Entonces, a través de este condicional nosotros podemos identificar la respuesta. Y en la práctica sería así: si puedes concentrarte y no ver el texto y escuchar, identificar esta frase de consejo. Conversación 1. Va a escuchar a 2 compañeros de trabajo. Yo que tú iría ahora mismo a verlo. No tengas miedo porque es un hombre muy cordial. A mí no me puso ninguna pega para el anticipo la semana pasada. ¿Por qué iba a negártelo a ti? No sé. ¿Y si me dice que no, qué hago?
Bien, como ves, también hay otras palabras, esto de una pega, que es una expresión coloquial que en español o en España quiere decir que no te va a poner ninguna contradicción, no te va a poner obstáculos, no te va a poner ningún problema. Bien. Entonces uno de los recursos es escribir. Ya sé que si eres auditivo pues lo escucharás con mucha atención, te quedará muy claro, pero nunca está de más escribir, tomar notas para poder comparar después las respuestas. De nuevo, vamos a las preguntas y tenemos: el cantante afirma que la gira por Hispanoamérica, ¿sí?, empezó en México, terminará en Perú, ha durado 3 semanas. Aquí, bueno, si vemos el texto, vemos que él dice: todavía me quedan 3 conciertos en Perú y después vuelta a casa. Todavía me quedan, ¿recuerdas el significado del verbo quedar? Quedar también quiere decir como lo que en ruso expresamos como осталось что-то, ¿da? Осталось у меня 3 дня до окончания чего-то. Entonces, si recuerdas esa forma o ese significado del verbo quedar, entonces descubrirás que el concierto terminará en Perú y después esta persona volverá a su casa. Bien, bueno, escuchemos. Momento de una entrevista a un cantante. Pablo, cuéntanos, ¿qué tal va la gira por Hispanoamérica? La gira está siendo un éxito. Ayer actuamos por primera vez en México y fue increíble. Aquí la gente conoce todas las canciones del último disco. Todavía me quedan 3 conciertos en Perú y después vuelta a casa para descansar. Llevo ya 3 meses fuera, pero en un par de semanas volvemos. Bueno, una complicación puede ser que la palabra clave que necesitas para la respuesta la pronuncien de una forma diferente o de una forma muy rápida y no la puedas distinguir. Entonces, de cualquier forma, si la escribes, encontrarás alguna relación de esa palabra que no sabes exactamente qué es, pero por su significado, por la frase que escribas en el papel, podrás orientarte y saber qué se refiere a cierta información que requieren de ti. Pasemos a la conversación 3. De nuevo, leemos con atención. Por contentar a su madre, porque descubrió un talento natural para practicar una afición personal. Bien, las frases están muy claras. Lo básico es encontrar la información en el texto o en las palabras de esta persona que habla. A priori vemos que el chico dice: y yo poco a poco me fui dando cuenta de que era lo mío. Vamos, que había nacido para esto. Entonces, ser lo mío es lo que yo domino, lo que me pertenece, lo que me aficiona, lo que me interesa. Vamos a escucharlo. Puedes otra vez escuchar sin ver el texto. Va a escuchar un fragmento de una entrevista a un cocinero. Y díganos, Carlos, ¿cuándo y cómo supo que quería ser cocinero? Mi madre era una mujer encantadora, pero bastante negada para la cocina. Así que, si queríamos comer platos nuevos o un poco originales, había que aprender a hacerlos. Y yo, poco a poco, me fui dando cuenta de que era lo mío. Vamos, que había nacido para esto. Entonces aquí tenemos una clave, si no entiendes era lo mío. La segunda parte, en donde dice que había nacido para esto, entonces nos da la pauta para encontrar la respuesta sin ninguna dificultad. Bien. En la conversación número 4 tenemos lo siguiente. La mujer le dice al hombre que una cosa muy importante es siempre identificar, hay otro tipo de audiciones más largas, quién dice una cosa y quién dice otra cosa, ¿vale? Si hay un diálogo donde se encuentran 2 personas y son 2 hombres, uno se llama Pedro, otro se llama Juan, tienes que poner mucha atención en lo que dice cada uno de ellos porque será fundamental para dar una respuesta correcta. En este caso vamos a ver lo que le dice la mujer al hombre. Va a escuchar a 2 personas que hablan sobre un viaje. Venga, cuéntame, ¿qué tal el viaje? Lo hemos pasado fenomenal. Todo muy bien. París es la ciudad más bonita del mundo. Tenías que haber venido. Ojalá hubiera podido ir. Me da una rabia con las ganas que tenía de volver a París. Pero es que tenía mucho que hacer. Y encima Álvaro se acatarró y apenas he salido de casa. Ok, en este caso la respuesta correcta es B, pero podríamos pensar tal vez que sería C, porque aquí dice que quedó con Álvaro en su casa.
Recuerdas que hay dos formas de quedar y quedarse. Quedarse en casa es una cosa y quedar con alguien es otra cosa. Quedarse en casa es no salir a la calle y quedar con alguien es para una cita, para un encuentro. Quedo contigo para ir al cine, por ejemplo. Sí. También puede haber estructuras gramaticales bastante complicadas. En esta parte tenemos también algunas cosas complicadas porque tenemos el uso del subjuntivo en pasado en esta expresión que dice ojalá hubiera podido ir. Eso quiere decir que es una acción imposible del pasado que no se cumplió y por eso la respuesta lógica sería B. Le fastidia no haber ido de viaje. En la conversación número 5 tenemos lo siguiente. Según la conversación, la mujer se mudó de vivienda porque vivía lejos del centro, el alquiler era caro, tenía que hacer obras. Bien, si conoces todas las palabras no hay ningún problema. Bien, y vamos a ver de qué forma lo dice la mujer en la audición. Ella dice, sí, es que estaba harta de vivir en las afueras. Bueno, seguramente recuerdas cuando estudiaste los verbos de sentimiento, estar harto significa nadayela. Bien, también otras palabras que pueden influir en la interpretación son, por ejemplo, las afueras, ¿no? Akraine, gastos, que es rasjode, la calefacción, que es ataplenie, el ático, el casco histórico, conceder un crédito, trasladarse. Todas estas palabras podrían confundirte porque serían como las causas de que esta mujer se haya mudado de casa. Bien, pero ¿cómo lo dice en la audición? Va a escuchar a dos amigos. Laura, me ha dicho Elena que te has cambiado de piso. Sí, es que estaba harta de vivir en las afueras. Además, tenía muchos gastos de calefacción. Así que fui a una inmobiliaria y encontré lo que buscaba. Un ático en pleno casco histórico. Entonces pedí un crédito y en cuanto me lo concedieron, hice algunas reformas y me trasladé. Vaya, me alegro mucho. Bien, entonces aquí el distractor es que ella al final dice que tenía que hacer algunas obras y me trasladé. Podríamos confundir esa información con el inciso C que dice tenía que hacer obras, sí, pero tenía que hacer obras no en la casa que ella vivía, sino en la casa a la que se trasladó. Y en la conversación 6 tenemos que para solucionar el problema la mujer necesita. Bien, también aquí tenemos algunas palabras que va a mencionar como pedidos que son sakase, se nota que es chuswitsa o samietna, estar de baja que es wits navalnishnan, ampliar raschiriats o увеличить y plazo de entrega que es srok dastavki. Entonces leemos A, contratar a otro empleado, disponer de más tiempo, conseguir nuevos clientes. ¿Cómo lo dice la mujer en la audición? Entonces no tendríamos ningún problema. Es necesario saber si se trata de una afirmación, de un reproche o de una pregunta. En este caso vamos a ver cómo lo dice la mujer. Va a escuchar a dos compañeros de trabajo. ¿Cómo va todo, Laura? Pues vamos regular con los pedidos para Valencia. Se nota mucho que Ramón está de baja. ¿Y si llamo a los clientes para que amplíen el plazo de entrega un par de días? Entonces no tendríamos ningún problema. Como ves, está muy claro. La mujer ha afirmado, está muy claro y la mujer lo ha dicho bastante bien. Como ves, estas 6 conversaciones son bastante breves. Puedes escribir las palabras que no conozcas, puedes escribir las frases que te parezcan importantes. Es muy probable que las puedas hacer sin muchos errores o sin ningún error. Pasamos a la tarea número 2, que tiene una estructura muy diferente. Bien, en esta tarea vamos a leer las instrucciones para que veas de qué se trata. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Pedro y Eva. Indique si los enunciados 7 a 12 se refieren a Pedro A, a Eva B o a ninguno de los dos C. Escucharán la conversación 2 veces. Escriba la opción elegida en la hoja de respuestas. Bueno, lo de la hoja de respuestas ya lo hemos mencionado en la tarea. Lo de la hoja de respuestas ya lo hemos comentado en la prueba número 1 de lectura, pero es necesario que sepas que es muy importante siempre marcar las respuestas correctas en tu hoja. Otra cosa es que también los diálogos tienes la oportunidad de escucharlo 2 veces. Si en la primera
audición has escrito una palabra y no sabes exactamente si es la que has escrito, entonces tienes una segunda oportunidad para rectificar, para escribirla mejor o para identificarla. Lo difícil de esta tarea es que hay que distinguir cuáles son las palabras que dice el hombre, cuáles son las palabras que dice la mujer y cuáles no ha dicho ninguno de los dos. En esta tarea tienes el número 0, que es un ejemplo en donde empieza la grabación y te dan la respuesta, que en este caso es B, de Eva, que dice que hace un mes que no tiene internet en su casa. Bien, y por ejemplo en la número 7, que dice ahora paga menos por la conexión a internet, ninguno de los dos personajes lo dice. Tenemos algunas palabras que son cobrar, braczdingis, ashtota, uslugi, cuota, vnos, consuelo, utishenie y agobiar, utamleni, obremeniat. Bien. Entonces vamos a escuchar la audición y trata de identificar las palabras que creas que son clave para responder a los siguientes enunciados. Por ejemplo, se queja de que le resultó difícil darse de baja, le aconsejó que cambiara de compañía, se arrepiente de no haber cambiado de compañía, su móvil no funciona, ha colgado unas fotos en internet. Bien, arrepentirse es raskaivatsa. Entonces, escúchalo, toma nota y piensa si podrías ser capaz de resolver esta tarea de forma acertada. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Pedro y Eva. Indique si los enunciados del 7 al 12 se refieren a Pedro, A, a Eva, B, o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación 2 veces. Escriba la opción elegida en la hoja de respuestas. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Oye, Eva, ¿no me has contado si has solucionado ya lo del ADSL? Ni me lo recuerdes. Estoy harta. Llevo todo el mes sin conexión y encima me han cobrado la cuota como si nada. ¿Pero no has llamado al servicio de atención al cliente? ¿Que si no he llamado? 100 veces. Y cada vez se pone una persona distinta y tengo que repetir el mismo rollo. ¡Qué pesadez! Si te sirve de consuelo, a mi hermana le pasó lo mismo, pero puso una queja por escrito y logró que le restablecieran la conexión y le bajaran el precio de la cuota mensual. Además, le regalaron un bono de 500 minutos en llamadas a móviles y un antivirus. Pues qué suerte, porque yo ya me he quejado y no me solucionan nada. Voy a decirles que me den de baja, aunque me temo que no voy a recuperar lo que me han cobrado este mes. Uf, darte de baja. Pues tú también vas a necesitar suerte, porque a mí, con mi anterior compañía, me costó un montón. Mira que cuando se te acabó el anterior contrato te dije que te pasaras a mi compañía. Ojalá te hubiera hecho caso, pero es que no me podía imaginar que me iba a pasar esto. Bueno, tampoco te quiero agobiar. Además, al final siempre se resuelve. Pero mejor cambiamos de tema. ¿Vas a venir a la cena del sábado? ¿Qué cena? Pues la que hemos organizado para celebrar que hace 10 años que terminamos la carrera. Como últimamente no miras el correo, no te enteras de nada. Es que lo tengo que mirar cuando voy a casa de mis padres y siempre se me olvida. Bueno, pues tienes un mensaje con toda la información y el enlace de mi página web, por si quieres ver fotos de cuando íbamos a la universidad. Muy bien. Espero que siga activa mi cuenta de correo electrónico, porque llevo tanto tiempo sin entrar. Complete ahora la hoja de respuestas. Bien, entonces una cosa importante es que tienes un tiempo para leer las preguntas y las audiciones se repiten 2 veces. Hay algunas cosas de gramática que podrían complicar un poco la interpretación de los mensajes. Por ejemplo, es la segunda vez que vemos un subjuntivo en pasado, un pluscuamperfecto de subjuntivo con este conector, esta matrix de ojalá. Ojalá te hubiera hecho caso. Eso quiere decir que no le hizo caso y tiene problemas con su conexión. Entonces, en la número 10 dice que se arrepiente de no haber cambiado de compañía. Perfecto. Entonces, si escuchas con mucha atención y escribes o remarcas o recuerdas o memorizas las frases que han dicho, no te costará mucho trabajo. Bien, ¿y cómo son los distractores? Pues los distractores tenemos, por ejemplo, esto de su móvil no funciona. No es lo mismo que ella tiene que consultar su móvil cada vez que va a casa de sus padres porque no tiene internet.
Entonces, ya te había contado en la prueba de lectura que no hay que hacer juicios anticipados de una cosa, porque está muy claro que ella da una idea, pero nosotros podemos interpretarlo de una forma diferente de acuerdo a lo que pensamos o de lo que sintamos. Tal vez estas palabras nos han despertado algún sentimiento y lo relacionamos con alguna experiencia personal, y eso podría bloquearnos, podría ser como un pequeño obstáculo para encontrar la respuesta adecuada. Bien, la tarea no es muy difícil, pero es necesario, fundamental, identificar a las personas y tomar nota de las palabras que dice cada uno de ellos. Bueno, volviendo a lo de si escribimos algo en nuestro papel, podemos poner las palabras de la mujer y las palabras del hombre y lo que no dice ninguno de los dos. Después cotejarlo con la información que tenemos en los enunciados y podremos encontrar la respuesta con más facilidad. Después vendría la tarea número 3. En la tarea número 3 tenemos una audición ya diferente. En esta audición hay una entrevista en la que habla un hombre y una mujer y tenemos que identificar la información que dice el hombre para poder responder a las preguntas. Es más o menos como la tarea 1 de la prueba 1, pero esta es oral, no es un texto, sino es una entrevista, es un mensaje hablado. Entonces hay que poner mucha atención. Un buen consejo es el siguiente: cuando terminas de hacer la prueba número 1, que ya has contestado a todas las preguntas, a todas las tareas de la lectura, en el mismo cuadernillo tienes estas preguntas de la audición. Entonces, si te quedan unos 10 minutos o 5 minutos, puedes echarle un vistazo a estas tareas antes de comenzar con las audiciones. Es un tiempo muy valioso que te puede ayudar a resolver con más facilidad las audiciones. En la tarea número 3 tenemos los distractores. En este caso se trata de una entrevista al señor Antonio López, un famoso pintor español. Es una versión locutada. Locutada significa que le han pedido a una persona ponerle voz a un texto de la entrevista que probablemente salió en un diario, en El País o en El Mundo. Te recomiendan otra vez poner tus respuestas en la hoja de respuestas. Y tienes 30 segundos para leer con atención las preguntas. Bien, entonces si vemos la pregunta número 13, dice que en la entrevista el pintor Antonio López opina que, ¿sí? Aquí la respuesta es que le resultó más fácil comprender a Picasso que a Velázquez. Esto lo expresa oralmente de la siguiente forma: me costó más entender el barroco, a Velázquez por ejemplo. Está muy claro, la relación es directa, no hay ninguna interpretación y podemos encontrar eso fácilmente. Lo único es distinguirlo en la participación oral o en la conversación de esta persona. Bien, en la número 14 tenemos: el pintor cuenta en la entrevista que se trasladó a Madrid. Dice, gracias a un pariente. Tenemos un falso amigo que nos puede distraer un poco. Esta palabra de pariente en español es Rozbeniki. Y no hay que confundirla con el inglés, que parents son padres. Entonces, en algunas ocasiones se nos quedan esos errores fosilizados que no corregimos y podemos confundirnos aquí pensando que gracias a sus padres. Y aquí podría haber bastante confusión porque precisamente fue un tío el que le ayudó a Antonio a trasladarse a Madrid. También, por ejemplo, si vemos en la pregunta número 15, el pintor dice que el primer cuadro que vendió, y aquí es muy importante distinguir los espacios, el tiempo en el que realizó la obra, la decisión por la que vendió. Y una cosa muy importante es que siempre que escuches una conversación, un diálogo, tomes en cuenta esta distribución de tiempo y espacio porque es muy importante. Entonces puedes leer las siguientes preguntas, la 16, la 17 y la 18. Tienes aquí el texto con las transcripciones y vamos a escuchar para que veas o para que sepas cómo es en la práctica. Instrucciones. Usted va a escuchar parte de una entrevista a Antonio López, un famoso pintor español en versión locutada. Escuchará la entrevista 2 veces. Después debe contestar a las preguntas de la 13 a la 18. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Me alegro muchísimo de que esté aquí. Gracias. Muchas personas cuando ven un cuadro abstracto dicen, no lo entiendo. ¿Qué piensa usted? Pienso que el que no entiende la abstracción tampoco entiende la figuración. Me costó más entender el barroco, a Velázquez, por ejemplo, quizá por la distancia de 3 siglos, que a Picasso. La pintura de nuestro tiempo es siempre la más fácil, por eso triunfa. Dice que no le gustan las grandes ciudades. Sin embargo, usted vive en Madrid. Si tuviera que empezar de nuevo, iría a una gran ciudad. Por la cercanía con mi localidad natal, era lógico que fuera a Madrid, donde hice grandes amigos. Mi vida no hubiera sido posible de otra manera. Así fue en mi caso, en el de Picasso o en el de mi tío, que convenció a mi padre para que yo fuera a Madrid. Aunque mi tío era un pintor con unas dotes naturales extraordinarias, todo hay que ejercitarlo. Hábleme del primer cuadro que vendió por 300 pesetas a un inglés. Yo tenía 14 años y estaba preparando el ingreso en Bellas Artes. Nos preparábamos en escuelas de arte, academias y en un museo maravilloso que ya desapareció. Iba a prepararme a un museo. Estaba allí dibujando una escultura cuando noté que detrás de mí había un hombre y una mujer mayores. Al rato de estar mirando, la mujer me preguntó si lo vendía, y dije que sí, claro. Un año antes realicé mi primera obra, un retrato al óleo, y ese sí lo tengo guardado. Como ves, no es muy difícil, y en la última pregunta podría haber alguna confusión entre el cuadro que pintó en el museo y lo vendió y el primer cuadro al óleo que tiene guardado en su casa. Hay que escuchar con mucha atención e imaginar qué pertenece a un tiempo y qué pertenece a otro, y qué pertenece a un espacio y qué pertenece al siguiente. Pasamos a la pregunta número 16, en la que Antonio López dice qué pinta y por qué pinta. Bien, entonces en este caso, la respuesta correcta es lo que le atrae. Pero ¿cómo lo dice en el texto? Pues yo no puedo acercarme a algo para pintarlo si no me seduce. Si encontramos también esa relación entre seducción, que es sablasniats, entonces podemos encontrar la respuesta. Pero si desconocemos alguno de los dos significados, no vamos a poder encontrar la respuesta correcta. Bien, también tenemos por ejemplo en 17 que dice, el entrevistado cuenta que cuando está pintando le gusta cantar. Esto lo expresa de esta forma, que dice, sin embargo, soy muy cantarín. Cantarín, hay algunas terminaciones de las palabras para diminutivos, cantarín, bailarín, de este tipo, que indican que es una persona con una determinada cualidad. En la número 18, el pintor dice que la escultura que van a llevar acostada, la respuesta es que todavía no está terminada. Pero ¿cómo lo dice en la audición? Él dice, después la agrandaré con ayuda de unas máquinas. Las máquinas lo han facilitado todo. Esto es muy importante porque seguramente este trabajo tiene 2 etapas y una etapa está terminada y ahora es la siguiente y ahora viene la siguiente etapa, que es agrandar el trabajo o la escultura. Pero ¿cómo lo dice en el texto? ¿Lo podemos distinguir? Vamos a escucharlo. Pero ¿cómo lo dice en la audición? ¿Podemos distinguirlo? ¿Podemos encontrar estas respuestas o no? Vamos a escuchar. Pintar, si no. El hombre pinta lo que ve o lo que sueña. El mundo exterior nos nutre, y tú lo puedes verter en la pintura de forma más o menos objetiva. Yo no puedo acercarme a algo para pintarlo si no me seduce. Lo único que se necesita para pintar, y no toda la gente la tiene, es la necesidad de materializar esa experiencia. ¿Qué hace cuando trabaja? De todo menos escuchar la radio. Durante 40 años escuché música clásica, pero con el tiempo cambias. Ahora no puedo concentrarme escuchando música. Sin embargo, soy muy cantarín. Me habrás oído canturrear en el documental El Sol del Membrillo. Usted también es escultor. Una de sus esculturas gigantes irá a Coslada. ¿Cómo es esa escultura? Tiene 5,5 metros. Debería haber tenido 6. Es una mujer desnuda, una estudiante de arte. La conocí a través de la cabeza en yeso que le estaba haciendo un compañero suyo y me gustó. Me la presentaron y posó para esta escultura. El jueves la he acabado a tamaño natural. Después la agrandaré con ayuda de unas máquinas. Las máquinas lo han facilitado todo. Complete ahora la hoja de respuestas. No, este tipo de palabras son un poco coloquiales. En este caso él ha dicho canturrear. Es una palabra que sustituye a me gusta cantar, me gusta canturrear. Es como no cantar
no cantar de forma profesional, sino solamente, pues, no cantar de forma profesional, sino solamente tararear la música o las melodías que escucha o que recuerda. Entonces, como ves, la tarea número 3 no es muy difícil, es como un texto lineal que tienes que escuchar con mucha atención y encontrar las respuestas, es casi como un texto escrito. Sin embargo, los distractores siempre aparecen también en este tipo de tareas y debes poner mucha atención en cada punto que te cause dificultad para escribirlo, recordarlo o ponerle más atención en la segunda audición. Pasamos a la tarea número 4, que también es muy diferente a las anteriores. En esta tarea tienes que escuchar a unas personas que hablan sobre algún tema y debes elegir los enunciados que corresponden a cada una de ellas. Aquí puede haber algunas dificultades porque en muchas ocasiones se utilizan grabaciones con acentos diferentes y te puedes encontrar con el acento argentino, el mexicano y el español. Cada una de estas nacionalidades o cada uno de estos países tiene su forma especial, pero además en Argentina hay como unos pequeños cambios gramaticales que podrían crearte confusión. Para que entiendas cómo se realiza la tarea. Entonces, escuchas a una persona y después lees los enunciados, identificas el enunciado y marcas la letra que corresponde a esta persona. En el caso de la persona 0, corresponde la letra F que dice buscar una idea de negocio original. Entonces, vamos a escuchar. Opciones. Usted va a escuchar a 6 personas que dan consejos para montar una empresa. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado, de A a J, que corresponde al tema del que habla cada persona, del 19 al 24. Hay 10 enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora, escuche el ejemplo. Persona 0. Ejemplo. ¿Quieres montar tu propia empresa? Lo más conveniente es que intentes descubrir algún producto o servicio peculiar. Aunque es habitual competir en un mismo mercado, te recomiendo que te distingas del resto. Tienes que encender la bombilla de la inspiración. La base debe ser desarrollar productos únicos, aunque sea en un sector conocido. La opción correcta es la letra F. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Bien, como te has dado cuenta, ha utilizado algunas expresiones coloquiales, algunas ideas relacionadas con encender la bombilla de la inspiración, que tiene que ser como algo original, ¿vale? Entonces, si puedes distinguirlo y puedes relacionarlo, está muy bien y encuentras la respuesta correcta o encontrarías la respuesta correcta en caso de que esta fuera una tarea para identificar. Bien, también te das cuenta de que hay 10 enunciados y tienes que elegir 6. Entonces hay 4 que son distractores y que tienes que identificar, tienes que leer con mucha atención para no confundirlos durante la audición. Entonces, como te he comentado, puede haber algunas dificultades porque si aparece algún argentino tendrás que interpretar sus palabras de forma adecuada y hay un aspecto que te voy a mostrar a continuación que sería fundamental para interpretar a un argentino cuando dice alguna cosa específica. En España, cuando se forma el imperativo, que recuerdas cómo es la forma de estos verbos, por ejemplo, tú evita, tú planifica, tú calcula, tú ten, tú analiza, tú no gastes. Pero un argentino utilizaría una forma diferente que coincide con el presente que tienen ellos y no hay ninguna diferencia. Todo lo puedes comprender a través de un contexto. Por ejemplo, ellos dicen tú evita, tú planifica, tú calcula, tú tenés, tú analiza, tú no gastes. Si no sabes que el argentino o la variante argentina tiene esta variación, esta forma gramatical, entonces te costará un poco de trabajo identificar a las personas que han dicho una cosa porque desconoces esta forma de expresarse en Argentina. Pero ¿cómo es en la práctica? Te advierto que la financiación para poner un negocio es complicada. Así que, primero, planifica tu negocio con recursos propios y evita endeudarte. Calcula cuánto necesitas y no gastes mucho. Tenés que ser austero con los gastos y eficaz en la adquisición de recursos. Analiza qué es lo verdaderamente necesario. Deberías escaparte de los costos fijos. Por ejemplo, evita tener un local si no es imprescindible.
Esta complejidad de la variante argentina puede causarte algunos pequeños problemas. En la práctica yo he visto después de algunos exámenes que muchos de mis alumnos me dicen que una de las audiciones era incomprensible porque decía unas cosas, ellos pensaban que decía algo y no entendían cuál era exactamente el contenido o el significado de las frases de una mujer o de un hombre que había dado una conferencia o que había dicho alguna otra cosa. Entonces, la cuestión estaba en esto precisamente. Si ves aquí en el texto tenemos todas las palabras que ya te he mostrado como el imperativo, el planificar, calcular, evitar y demás. Y también puede haber otra complicación en el hecho de que no conozcas los verbos. Y esos verbos que desconoces también con un imperativo extraño podrían significar una dificultad muy grande para ti en el momento del examen, tomando en cuenta que si te pones un poco nervioso porque no entiendes lo que te están diciendo y piensas que no sabes español o que has estudiado mal, no es por esa razón, sino simple y sencillamente porque es una variante diferente. Entonces hay cosas, por ejemplo, como advertir, que es preduperdad, complicado, que es sложный, endeudarse, que es лежать в долги, adquisición, que es приобретение, costos fijos, que es постоянные издержки, y local, помещение. Entonces también es muy importante que tengas conocimiento de este tema y las palabras fundamentales para poder interpretar lo que está diciendo la persona. En este caso, la respuesta sería D, que dice invertir con moderación. Bien, entonces si planificas, si no gastas mucho, si calculas, si evitas, si analizas lo que es verdaderamente necesario, entonces seguramente sí tendrás una inversión moderada o controlada. ¿Vale? Entonces esta puede ser una de las dificultades de este tipo de tareas, una de las dificultades de esta tarea de audición. Bien, aquí la persona 2 también utiliza una serie de palabras que son, por ejemplo, contabilidad, que es Buch, Uchot, Buhalterski Uchot, capital previo, requisitos, empresario individual, trámites, acudir, inscribirse en algo. Si desconoces estas palabras, entonces es probable que entiendas a la persona que está hablando porque tiene un acento claro o tiene una pronunciación clara, pero las palabras son desconocidas porque no las has visto o no las has estudiado o por alguna otra razón. Entonces vamos a escucharlo para ver cómo lo dice y luego buscamos la respuesta adecuada. ¿Es una sociedad estarás obligado a llevar un libro de contabilidad, a poner un capital previo y un montón de requisitos más? Yo que tú trabajaría por cuenta propia, ya que la forma jurídica más sencilla y rápida de montar algo es la de empresario individual. Además, los trámites te llevarán poco tiempo porque solo hay que acudir a Hacienda y a la Seguridad Social para inscribirse. Como ves, hay bastantes términos, también las cuestiones de gramática, otra vez ha utilizado los consejos con condicional. Y bueno, te recuerdo que tenemos un breviario gramatical en este curso para que repases algunas cosas que podrían ser importantes durante las audiciones, la lectura, la escritura o la prueba oral. En este caso, los consejos han sido para el enunciado A, que dice establecerse como autónomo. En el texto él lo dice de esta forma: yo trabajaría por cuenta propia. ¿Sí? Tienes dos formas. Cuenta propia es ser autónomo y cuenta ajena es trabajar para una empresa. Entonces, todo lo que conozcas de este tema te puede ayudar para identificar las respuestas adecuadas. Vamos a la siguiente. Aquí volvemos a encontrarnos con una persona de origen argentino. Entonces, si ya teníamos la primera mala impresión de no haber entendido la anterior, pues ahora nos pondremos también nerviosos. Vendrá lo del imperativo. Aquí tenemos, por ejemplo, alquiler, que es arrienda, seguro, que es strajavanie, averiguar выяснить, inversión, investicia, evaluar оценить, subvención, subsidia. Bien, y como ves aquí en la transcripción del texto tenemos podés, tenés, necesitas, pedís, evaluar, mirá, podés. Entonces aquí es muy importante que no solamente conozcas el léxico, sino que sepas la intención de la persona que está hablando. Vamos a escucharlo y a ver si puedes identificar estas palabras y comprenderlas. Tu idea está muy buena, pero ¿estás seguro que podés pagar el alquiler, el seguro y las mercaderías?
lo primero que tenés que hacer es averiguar la inversión que necesitas. Y si pedís un préstamo, fíjate bien en las cuotas y evalúa los plazos de amortización. Yo te aconsejo que, antes que nada, te informes bien de todo esto. Incluso mirá a ver si podés conseguir alguna subvención por parte del gobierno de la ciudad o del estado. Bien, también vienen palabras como subvención, que sería como una ayuda del gobierno para tu negocio. Bueno, y la respuesta correcta en este caso sería I, que dice orientarse sobre la financiación. Bien, también tenemos otra palabra que es aquí como amortización, mercaderías. Entonces todas estas palabras están relacionadas con el tema de inversiones, de economía y es fundamental conocerlas para orientarse mejor porque ya sabes que en este examen hay tareas con todos los temas y no es un tema único para todas las pruebas. Bien, y pasamos a la persona 4 que también tiene algunas palabras como alcaldía, que es media, expedientes, documentacja, apuntar, zapisivat, sibie, solicitar, zaprashivat, formulario, es blank. Entonces, también en estas audiciones hemos visto que están dando consejos y están utilizando mucho esta forma del condicional como yo en tu lugar, ¿sí? No utilizan formas como te recomiendo que o es necesario que. Hay que darle un repaso si tienes algunos problemas con la forma de dar consejos con condicional. Ya sé que es muy sencillo, pero nunca está por demás dar un repaso de gramática. Bien, entonces escuchemos. ¿Por qué no vas a la alcaldía y hablas con el encargado de los expedientes de negocios? Apunta todos los requisitos que piden para autorizar tu tipo de negocio y solicita los formularios y todo el papeleo necesario. A un amigo mío no le dejaron abrir el negocio porque le faltaban un montón de papeles. Así que ve rápido a preguntar. También el ritmo del habla puede ser rápido o muy rápido o más o menos adecuado. Si en ese ritmo rápido también hay palabras desconocidas, puedes tener como un pequeño problema para interpretar el mensaje. Entonces, la respuesta correcta para la persona 4 es B, que dice informarte de los trámites. Trámites son procedure, afarmlenie y demás. Entonces es muy necesario tener un mínimo léxico para todo este tipo de temas. Con la persona 5 vemos que no tenemos la variante argentina, eso ya es muy bueno. Bien, pero también hay muchas palabras como magnitud, que es masштаб, asociarse, сотрудничать, repartir, разделить, ingresos, доходы y ventaja, преимущество. Entonces, escuchemos y veamos lo que dice la persona. Escuchemos a la persona. Viendo la magnitud de tu plan de negocio, yo te diría que no tuvieras miedo a asociarte. Más vale tener que repartir los ingresos que no poder abarcar un proyecto que te sobrepasa. Además, vas a poder contar con otros cuando tengas dudas o necesites una segunda opinión sobre algún aspecto en particular. Estas ventajas desaparecen cuando uno trabaja por su cuenta. Bien, entonces se puede entender fácilmente que la mujer está dando recomendaciones para que se asocie con otras personas y no trabaje de forma individual o por cuenta propia. Bien, y si buscamos el enunciado, pues vemos que es C, donde dice buscar otros socios. Entonces, no es muy difícil, lo único es el léxico que tenemos aquí. Bien, y vamos con la persona número 6. Con la persona número 6 también tenemos estas palabras como acuerdo, соглашение, vínculo, ссылка, или связь, presencia, присутствие, existir, существовать. Y tenemos, bueno, la respuesta correcta es H, que dice promocionarse en la red. Entonces aquí viene toda esta información de poner anuncios en internet y demás. ¿Y cómo lo dice esta persona? Zona 6. Mira, te recomiendo que, para empezar, des a conocer tu tienda llegando a acuerdos con los medios de comunicación locales y poniendo en sus páginas un vínculo. Se está popularizando la venta de productos a través de sus plataformas. Ya sabes, quien no tiene presencia en las nuevas tecnologías no existe. Este mercado ofrece muchas oportunidades para emprendedores en solitario como tú. Bien, entonces, como ves, es una tarea bastante sencilla. Lo único que debes tomar en cuenta es esto de los acentos, las formas gramaticales, tomar notas. El papel y el bolígrafo son de mucha ayuda. Y si eres una persona como, te vuelvo a repetir, como yo, que soy muy visual, entonces te recomiendo que tomes notas y
que trates de identificar la información. Pasamos a la tarea número 5, que es también como un texto leído por una persona o un monólogo de una persona en donde cuenta alguna particularidad, alguna experiencia de su vida, y tenemos las preguntas, tenemos tiempo para leerlas y son de opción múltiple. Tenemos que elegir entre A, B o C. Las audiciones no son muy largas, pueden tener un contenido muy conciso o pueden tener un contenido muy amplio. No hay mucha necesidad de interpretar demasiado las ideas, pero hay que encontrar las palabras clave. Por ejemplo, aquí tenemos que taller es una masterskaya, apretar el cinturón es urrimatza, economics, escasamente necesario minimalna neabjadime, clientela, clientura. Bien, aquí hay una pequeña dificultad entre los espacios y el tiempo. Es muy importante distinguir lo que este chico hizo durante su educación de bachillerato y lo que hizo en la universidad. También tenemos palabras que te pueden distraer como bachillerato, bachiller, que no es bacalabr, sino los últimos grados de la escuela. Entonces también debemos tener un conocimiento cultural del país, de la lengua que estamos aprendiendo o que ya usamos con cierta libertad o con cierto dominio, con cierta fluidez. Bien, entonces vamos a escuchar la audición para ver más o menos cómo suena. Puedes leer el texto o puedes leer las preguntas y tratar de identificar las palabras que se relacionen con estas respuestas. Tratar de resolver estas tareas leyendo las preguntas e identificando las respuestas en el texto, pero en el texto leído o en la participación oral. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 25 tenemos, según Juan Uribe, cuando terminó el bachillerato, realizó estudios universitarios, ¿sí? Continuó sus estudios o se puso a trabajar como empresario. La número 26, que dice, durante el primer año del negocio, Uribe no obtuvo beneficios. ¿Beneficios son ganancias? Sí. Bien. Número 27. En la actualidad, Juan Uribe reinvierte las ganancias obtenidas. Reinvertir es no gastar y comprar cosas para su taller. 28. En el taller de Uribe, los empleados hacen horas extra de vez en cuando. ¿Sí? ¿De qué forma lo dicen en la audición? ¿Es verdad o es mentira? Lo puedes identificar. En la número 29 dice, Juan Uribe cree que en 5 años, son sus planes del futuro, su negocio habrá prosperado. Prosperar es mejorar, tener ingresos, desarrollarse, ampliarse, crecer. Bien, y la número 30 que dice, en opinión de Juan Uribe, una de las claves del éxito de su negocio es tener una actitud positiva, ser optimista y, bueno, vamos a ver de qué forma lo dice. Tenemos esto de taller masterskaya, apretarse el cinturón, escasamente necesario, la clientela y algunas otras cosas más. Entonces, escuchamos la audición. Una conferencia de un empresario colombiano. Escuchará la audición 2 veces. Después debe contestar a las preguntas de la 25 a la 30. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. Buenas tardes. Me llamo Juan Uribe y agradezco a la organización de la Escuela de Negocios que me haya invitado a compartir con sus estudiantes de posgrado mi experiencia como emprendedor. Mi historia en el mundo de los negocios empezó cuando acabé el bachillerato. Sin saber nada de mecánica, me puse en la tarea de buscar carros chocados para arreglarlos en el garaje de mi casa. Así fui aprendiendo algo de mecánica. 4 años después, terminé Administración de Empresas y tras hacer un posgrado en Mercadeo y otro en Finanzas, decidí dar el gran salto y montar mi propio taller, el Taller de Mecánica Uribe. Prácticamente empecé con capital cero. Tenía escasamente lo necesario para pagarle cada semana a un mecánico, a su ayudante y a un vigilante nocturno. Yo podía permitirme no ganar, pero a ellos tenía que garantizarles el pago. Hice de todo, comprador, comercial, administrador. Estuve todo el primer año sin ingresos, apretándome el cinturón, pero tenía la confianza de que el negocio saldría adelante.
Poco a poco empecé a obtener algunos beneficios que, como sigo haciendo ahora, recapitalizaba en el negocio para seguir creciendo. Ahora en mi taller operan 16 empleados, que ofrecen a la clientela toda una gama de servicios especializados, cada día con mayor calidad y, sobre todo, con mucho profesionalismo. Si un trabajador comete un error, yo asumo la responsabilidad. Bien, como ves, la audición no es muy difícil, lo único es distinguir o interpretar de forma adecuada los periodos en los que él trabajó. Por ejemplo, si conoces también palabras como autos chocados, taller, reparación y demás. Entonces, no es muy difícil. Has visto ahora este modelo que es muy visual. En el manual que te hemos proporcionado puedes realizar todos estos ejercicios con 5 modelos o 6 modelos de examen. Hemos visto la primera parte, vamos a escuchar la segunda parte. Trabajo 12 horas diarias, todos los días de la semana. No así mis operarios, claro, quienes cumplen con su jornada laboral normal. Sin embargo, ante cualquier eventualidad, no es raro que trabajen incluso durante la noche para completar los arreglos. Yo también trabajo a puerta cerrada algunos domingos con el fin de adelantar los trabajos que me encargan mis clientes más apreciados. Dentro de 5 años me veo con una empresa que habrá crecido. Creo que tengo las bases para conseguirlo, pues ahora cuento con acceso a préstamos en el sistema bancario. Los bancos solo prestan el dinero si ven que sabes moverlo. Me imagino con varios talleres y negocios, eso sí, siempre vinculados al ramo automotriz. Para terminar, quiero decirles que según mi experiencia, los factores clave del éxito son el empeño, la constancia del trabajo diario y pensar que todo saldrá bien. Por último, es importante dar lo mejor de nosotros. Uno llega hasta aprender que debe ponerle buena cara al trabajador, porque si tu empleado te ve triste, tendrá excusas para sentirse mal y no rendir al máximo durante sus horas de trabajo. Espero haberles sido de ayuda. Gracias por su atención. Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado. Entonces toda la prueba oral es lineal, no hay ninguna pausa. Tienes que empezar la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, la tarea 5 y al final pues oirás esta audición que te dice que la prueba ha terminado. Tendrás que entregarle las hojas de respuestas a los encargados que están vigilando en la sala de examen y tendrás una pausa para prepararte para la escritura. Bien, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Bueno, escuchar podcast, escuchar noticias, ver canales en YouTube donde se hable de cosas interesantes, donde pueda encontrar temas relacionados, en donde pueda encontrar algunos temas relacionados con lo que me interesa y que me pueda ser útil para el examen DELE. Yo también te puedo proporcionar algunos enlaces para que veas vídeos sobre ciencia, medicina, alimentación, el individuo, el ocio y demás. Bien, con esto terminamos la prueba auditiva y espero que hagas y practiques mucho con los modelos que tienes en el manual. Muchas gracias, no te olvides de ver el breviario gramatical que hemos preparado o que he preparado para ti y mucha suerte. Nos vemos en la próxima prueba de escritura.